Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto pues de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es 1 de julio del 2021. Ya, terminamos un semestre, iniciamos con el otro semestre. Yo creo que para algunos como que nos decepciona, para otros yo creo que nos alienta. Yo creo que es ponernos aquí en la mitad, pararnos aquí y decir qué hemos hecho en estos 6 meses que pasaron, qué dejamos de hacer y lo que dejamos de hacer no se ha perdido todavía. Es utilizar lo que nos queda, el tiempo que nos queda, tenemos oportunidades más de vida, tenemos un día más en el día de hoy. Es lo único que contamos con este momento, con este ahora, es dedicarnos realmente a lo que pensamos que hemos hecho incorrecto y tratar de mejorarlo, porque para eso son las oportunidades de vida que tenemos. Así es que bueno, continuando con nuestra programación habitual, pues, tenemos el privilegio de contar nuevamente con la presencia de Eduardo Villegas y su segmento Para Vivir. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Jorge, mil gracias. Un gusto estar por acá, como siempre, cada semana. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, en lo que llamaríamos su hora más oscura, con tanta angustia que sudaba espesas gotas de sangre, eso se llama hematohidrosis, que es que se rompen los vasos y sudamos sangre. Él le pidió a sus discípulos más íntimos, a Pedro, a Juan y a Santiago, que se quedaran cerca de él mientras oraba. Acuérdense que Jesús era 100% hombre también. Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía que venía a la cruz. Dice, quedaos aquí conmigo y velad. Jesús no quería estar solo, pero las 3 veces que volvió buscando el apoyo de sus discípulos, los encontró durmiendo. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Yo quiero hablarte acerca de cómo lidiar con la decepción o lidiando con la decepción. El diccionario de la Real Academia Española define decepción como el pesar causado por un desengaño. Pesar, tristeza, dolor, frustración, rabia, causados por un desengaño. Desengaño. Algo que está, engaño, alguien está engañado y al ser desengañado ahora es cuando descubre la verdad. Si nunca te han decepcionado a alguien, debe ser muy joven, porque realmente la tendencia es que en la vida alguien siempre te va a decepcionar. Tu papá o tu mamá abandonan a tu familia, tu pareja te deja por otra persona, tu mejor amigo te traiciona, tu prometido rompe su compromiso, pierdes injustamente el trabajo que tanto amas, te sacan del equipo por un chisme, un grupo de la iglesia te rechaza, tu amigo o tu amiga publica en las redes sociales algo que tú le contaste en lo privado, en lo íntimo, un grupo te excluye sin razón, en fin, te desengañas, descubres que tu confianza ha sido burlada. Pero la Biblia nos enseña cómo lidiar con la decepción, cómo lidiar con este tipo de desengaños. En segunda de Timoteo, que es probablemente, muchos creen que es la última carta del apóstol Pablo, este apóstol Pablo está hablando ya de su muerte, está anunciando su muerte. En los primeros versículos del capítulo 4, él dice que va a ser sacrificado. Pero en el verso 9, él comienza a contarle esto a Timoteo. Le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, uno de sus discípulos, me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, alguien lo dejó. Luego dice, Crescente fue a Galacia. Con Crescente no había problema, pero Crescente también se fue. Y Tito a Dalmacia. O sea, la gente, sus discípulos estaban haciendo el trabajo de la iglesia, pero se iban yendo. A Tíquico lo envié a Éfeso. Él mismo lo mandó. Pero yo creo que tú entiendes el corazón de Pablo, ¿verdad? Él se siente solo, está triste, está en sus últimos momentos, está preso y está diciendo lo que está ocurriendo. Luego habla de un no creyente. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Le dice, guárdate también de él porque se ha puesto en gran manera a nuestras palabras. Entonces Pablo está como triste, diríamos, ¿no? Porque está como, sí, un poco desanimado, diríamos. Y luego dice esto, dice, en mi primera defensa, acuérdense que en esas defensas legales una decisión de muerte era inmediata, o sea, como les dije antes, él sabía que iba a ser sacrificado. Eh, Dice, ninguno estuvo a mi lado, o sea, yo quiero que entiendas esto. El apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento.
El apóstol Pablo fue más activo, más enérgico que cualquiera de los apóstoles que estuvieron con Jesús, aunque él no caminó con Jesús. Pablo estuvo en naufragio, fue apedreado, fue azotado varias veces, estuvo huyendo, estuvo bajo peligro de muerte en cantidad de oportunidades. Realmente sufrió profundamente por el evangelio y ahora está preso. Y está hablando y dice, bueno, ahora tengo mi primera defensa contra las autoridades donde se puede juzgar sobre mi vida y ninguno estuvo a mi lado. Y luego agrega y dice, sino que todos me desampararon. Imagínate eso, ¿no? Es un hombre que ha entregado su vida a la iglesia, es un hombre que ha entregado su vida al servicio de Dios y estas personas lo amaban, lo adoraban, entre comillas, ¿no? Lo admiraban, pero cada uno se fue a lo suyo, a sus necesidades, a sus problemas, a sus prioridades. Algunos lo abandonaron como que se fue, pero los otros simplemente estaban en sus trajines, pero él se sentía triste y en el momento de su defensa nadie tuvo la gentileza de ir a acompañar a Pablo. No es que pudieran hacer mucho, pero dijo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero a diferencia del calderero, Alejandro, el que le dijo, Dios le pague conforme a sus hechos, porque era un no creyente, en este caso le dijo, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. En otras palabras, no importa. Y luego viene la razón o la manera como Pablo lidiaba con la decepción, y es el mensaje central de este mensaje, de esta comunicación es, pero el Señor estuvo a mi lado. Está diciendo, mira, mi primera defensa, todos me desampararon, ninguno me acompañó, que no les haya tomado en cuenta, porque tengo una razón más importante, el Señor, Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, ese sí estuvo a mi lado. Te voy a decir algo, siempre alguien te va a decepcionar. Quizás tú misma, tú mismo, también vas a decepcionar a otros. Es parte de la naturaleza, pero Jesús nunca te va a decepcionar. Y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y luego agrega, así fui librado de la boca del león. A mí me impacta lo que estamos leyendo. Si tú observas la manera como él lidia con esta decepción, él está diciendo, primero, el Señor estuvo conmigo, el único que siempre es fiel. A los demás no les ha tomado en cuenta porque son humanos, pero Dios es fiel. Jesús no falla. Segundo, él seguía enfocado en su misión. Él le dijo, bueno, ¿cómo es posible que yo todo lo que le he dedicado a la iglesia y en el último momento me dejen? Esto no es justo. No, él no se puso con esa autocompasión. Él lo que decía era que me dice, me dio fuerzas para que estaba preso, estaba maltratado, estaba desanimado. Dice, pero me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. O sea, el hombre estaba a punto de ser sacrificado y tú estabas predicando y enseñando la palabra y que todos los gentiles oyesen. ¿Y qué pasa cuando tú confías en Dios más que en la gente y tomas fuerza en Él? Bueno, que Dios te defiende y Dios actúa y dice, así fui librado de la boca del león. Él fue salvado, así fue como salvó su vida en ese momento. Después tendría que morir, era lo que le tocaba. Pero en ese momento tuvo más tiempo de vida. Creo que al final tuvo 2 años con cierta libertad, donde está al final del libro de los Hechos podemos ver eso. Entonces vemos 3 cosas. Primero, él no se enfocó en sus íntimos, en sus amigos, en la gente que debió estar con él. Él lo reconoce, él lo siente, él lo sabe, pero él se enfoca en Dios y dice, pero el Señor estuvo conmigo. Yo sé que hay uno solo que no falla, no es que son malos, es que cada quien está en lo suyo. Segundo, después de Dios, que es el que le da fuerza, se enfoca en la misión. Ok, dice, pero Dios me dio fuerzas para que se cumpliera la predicación, para que los gentiles me oyesen. Y entonces Dios intervino. ¿Qué diferencia cómo manejar esta situación? Yo quiero hablarte directo de varias tips que te daría, o quizás unos pasos, no necesariamente secuenciales, porque depende de dónde está tu situación, pero muchas cosas importantes para que tú puedas lidiar bíblicamente con la decepción. Primera cosa esencial, aceptemos el duelo. He visto muchas personas que han sufrido injusticias, han sufrido decepciones y empieza la primera etapa que es la típica, la negación. Entonces, yo creo que es importante aceptar el duelo, salir de la negación. Tú tienes que reconocer, tengo rabia, tengo tristeza, tengo frustración, esto me molesta. Hay un tiempo para eso. Si no lo haces a tiempo, va a pasar años haciendo. Mejor que lo hagas cuando ocurre. Perdiste un ser querido, alguien te dio la espalda, tu pareja te dejó, te engañó tu jefe, fuiste víctima de una trampa, te robó tu socio, tu propio familiar, a veces ocurre, te robó.
Entonces tú dices, bueno, tú ves lo que tú vas a hacer, pero una parte tuya tiene que aceptar que hay un duelo, que eso te hace daño, que eso es lamentable, que no debería haber pasado. Cuando Moisés murió, Moisés estaba con el pueblo de Israel después de 40 años en el desierto, a punto de entrar a la tierra prometida. Era el siguiente paso, que lo haría Josué después de Moisés. Pero cuando Moisés muere, perdón, ni siquiera se ha nombrado a Josué, sino hubo 30 días de duelo por Moisés. En otras palabras, aunque estaban a punto de entrar a la tierra prometida, aunque estaban ya saliendo del desierto, era el momento de entrar. No, 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 no. Pausa, pausa, se para todo. Hay dolor. Moisés, el profeta que nos guió, que hablaba con Dios cara a cara, ha muerto. Hay que llorarlo, hay que dedicar el tiempo a sentirlo, a la realidad. Pasaron los 30 días, después de 30 días, cuando se cumplieron, dice la Biblia, los 30 días de duelo por Moisés, entonces el Señor habló con Josué y dijo, levántate porque tú vas a hacer esto. Ni siquiera se lo dijo antes, fue una pausa. Tú tienes que hacer una pausa en tu vida. Quizás si tú tienes una decepción fuerte, tienes que hacer una pausa. Puede ser de mediodía, puede ser una semana, puede ser unas vacaciones, no sé cuánto tiempo sea, dependiendo de la gravedad y dependiendo de cómo te afecte. Pero es importante que aceptes el duelo. Por otro lado, eh, entiende que cada quien lleva sus cargas. Estoy con una persona que me dice que se fue a la compañía después de muchísimos años y se despidió de unas personas y luego le escribió y la gente ni le responde. Y decían, ¿cómo es posible? Eran mis compañeros y ahora no les importo. Yo les decía, cada quien está en lo suyo. A veces nuestra carne quiere llamar la atención, pero la verdad no se trata de nosotros. Muchas veces alguien nos decepciona porque está actuando en función de sus intereses, no para hacerte daño. A veces alguien nos hace algo negativo, decimos, es que nos quiere dañar, es que me quiere hacer esto. Y no, la persona no quiere. O tú esperabas una atención, tú esperabas una llamada, pensabas una preocupación, la persona no lo hace. Y sencillamente es porque la persona está preocupada por sus asuntos. No te quedes allí pensando que todo se trata de ti, ¿no? Deja de pensar que todo se trata de ti. Llora tu duelo, siente tu dolor, pero después entiende que cada quien está en lo suyo, que estamos en un mundo caído, que cada quien tiene sus propios retos, sus propios problemas. Calla la carne, no te pongas en el centro como que por qué, que no giren las cosas alrededor de ti. Acuérdate de Pablo, Pablo se enfocó en Dios. Dios es el que no falla. Él empezó a decir, ¿por qué me hacen esto? Yo soy el más grande de los apóstoles. Él más bien siempre decía que él era el más pequeño de los apóstoles, que era como un abortivo, decía él, porque él persiguió a los creyentes primero. Entonces, cambia ese paradigma. Ahora, por otro lado, tampoco nos culpemos, ¿no? Hay personas que son abandonadas por la pareja y pasan años pensando, pero es que ¿qué he hecho yo mal? Si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello. Mira, si terminó, se terminó por alguna razón. No te estés culpando, nadie es perfecto, todos fallamos. A lo mejor tú metiste las patas, cierto, pero si hubiera algo más importante, eso hubiera continuado. Si se acabó, como decía el otro día un pastor, dice, no pongas un signo de interrogación donde Dios puso un punto y aparte. O sea, se paró, no te quedes allí pensando, pero ¿será que yo hice mal? Y si cambio, sé que la oportunidad, sacúdete eso, ya quedó atrás, miremos hacia adelante. Cuarto punto, como te digo, no son secuenciales, pero son todos valiosos, espero. Evita la trampa de la autocompasión, porque a mí no es justo, qué dolor, y cómo fui yo, y por qué me lo hacen a mí, y mira a los demás no les ha pasado, pero yo sí, yo que fui, que me entregué, yo que di mi vida, yo que amé, yo que serví, yo. De nuevo, no se trata solamente de ti. Evite la trampa de la autocompasión porque te hace daño, te maltrata. Esa mentalidad de nadie me quiere, todos me odian. No te pongas en eso. Y como un pastor también decía, acuérdate que por cada Judas, acuérdate que los discípulos eran 12, ¿verdad? Por cada Judas que te traiciona, hay 11 que te aman. Entonces enfócate en el bien, enfócate en la vida, enfócate en Dios, es lo más importante, y en tu misión. Entiende que en la vida hay oposición, cada vez que hay oposición en tu vida, es porque tienes una misión grande. Entonces enfócate en Dios y tu misión, Dios y tu misión, Dios y tu misión. En medio de eso hay personas que te van a acompañar, hay personas con las que cuentas, personas que te impulsan, personas que te abandonan y te presionan y te jalan hacia abajo. Tú tienes que saber con quién estás. Y hay personas que en un ciclo de tu vida fueron usadas para impulsarte y ese ciclo terminó y esas personas no van a seguir ayudándote. Tú no puedes seguir aferrándote a ellas o seguir esperando que actúen de una manera. Sencillamente se terminó ese proceso. Hay personas en mi vida que han estado por un ciclo, ¿verdad? Y se acabó. Solamente Dios
Ojalá solamente tu esposa o tu esposo, si tienes una buena relación, que sean para toda la vida. Pero hay muchas otras personas, muchas otras relaciones, muchas otras relaciones que tienen simplemente un ciclo, un objetivo de parte de Dios, que están contigo para que llegues a algo. Entonces evita la trampa de la compasión. Muy importante esto, dejar atrás. Están todos conectados. Si te das cuenta, tienen diferentes nombres, pero básicamente todos están más o menos en lo mismo. Deja atrás para que puedas avanzar. Imagínate José. José estuvo vendido por sus hermanos, después fue esclavizado, luego esclavizado, fue engañado y después terminó preso. Él le contó sus sueños a sus hermanos. Todo comenzó contando sus sueños. Otro hubiera dicho, yo más nunca le cuento mis sueños, soñar o no soñar. ¿Será que ya no sueño? Pero José no. José sencillamente lo que iba pasando lo dejaba atrás y se enfocaba en lo que tenía delante. Se enfocaba en lo que tenía delante. Una vez que tú hagas tu duelo, entonces hay que enfocarse para ir adelante. Lo que no puedes hacer es ir hacia adelante, querer ir hacia adelante sin el duelo, lleno de autocompasión y querer avanzar, porque es como tener un pie en el freno junto con un pie en el acelerador. No arrancas, no terminas de moverte. Te quedas atascado. Entonces, aquí hay en muchas oficinas gubernamentales o bancos, aquí en Estados Unidos y en muchas otras partes, hay unas puertas de seguridad que son puertas dobles, que para evitar que alguien vaya a entrar, digamos, yo soy un ladrón y voy entrando y cuando se abre la puerta entren otros conmigo, son puertas o que tienen una clave o no, pero que cuando uno entra hay dos puertas, entras a la primera, se abre la primera, cuando la pasas, hasta que no se cierra la que se quedó atrás, no se abre la que está adelante. ¿Sí? Tú vas entrando, tocas ahí con tu huella o tu carnet o lo que sea, se abre esa puerta, entras y cuando le das el botón de la otra no abre hasta que la de atrás se cierra para que no vaya a entrar nadie contigo. Cuando se cierra de atrás es que se abre la de adelante. Pues así funciona muchas veces en la vida. Hasta que tú no cierras la puerta de atrás, no puedes moverte adelante. Si tú terminas una relación de una manera dañada, no vayas a buscar tampoco, no vayas a buscar otra relación si no has cerrado la puerta de atrás. Haz tu duelo, evita la autocompasión y todo lo que estamos hablando. Y luego cuando eso esté sanado, puedes ir adelante. Si no es probable que la nueva relación, que el nuevo trabajo, que el nuevo proyecto, que el nuevo jefe, que la nueva empresa generen quizás más problemas que los que tenías antes. No desperdicies el dolor. Cuando pasamos por un proceso difícil, aprendamos de él. Y sexto, tratemos de no actuar desde nuestras heridas. Muchas veces actuamos de la herida, desde lo que nos duele. Nos enganchamos con una relación y ya no tanto es que amamos a la persona, sino que la persona nos hacía sentir de esta forma, que la persona nos daba, permitimos que una persona nos diera nuestra propia valoración. Y entonces, cuando perdemos a la persona, nos sentimos como que nos faltará algo, pero no por el puro amor, sino que como tenemos un bastón que nos sostenía y cuando la persona se nos va, me quedé sin bastón, yo tengo que caminar haciendo equilibrio porque puse mi identidad, puse mi autoestima, puse mi valor en esa persona. Caleb fue uno cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida, él mandó a 12 príncipes a que la examinaran. De los 12 príncipes, 10 llegaron diciendo, es imposible que entremos ahí, hay gigantes, y asustaron al pueblo, y por culpa de ellos, el Señor los castigó y pasaron 40 años vagando en el desierto por no atacar cuando Dios les dijo. Sin embargo, Josué y Caleb fueron los únicos dos príncipes que dijeron, señores, obedezcamos a Dios, son gigantes, pero Dios está con nosotros, vamos a ir adelante, y no le hicieron caso. Entonces Caleb y Josué pasaron 40 años en el desierto por culpa de sus hermanos, de los otros príncipes, sabiendo que ya podrían estar en la tierra prometida después de unas batallas. Yo creo que te imaginas la frustración de pasar 40 años, que cada vez que estás en el desierto, cada vez que falta la comida, cada vez que tienes ese calor, cada vez que estás detrás de la nube, cada vez que es una rutina tu vida, tú estás pensando, cónchale, ya estaríamos en el lugar que yo quería estar, ya estaríamos en el futuro que Dios nos prometió, pero por culpa de estas personas. La Biblia no registra nada de eso. Él no se amargó, él no estuvo culpando a sus hermanos, él aceptó la situación, se preparó para el futuro y cuando pasaron los 40 años pidió una montaña de Oreb que estaba llena de gigantes y dijo, bueno, me la das porque ahora sí, ahora estoy tan fuerte hoy a los 85 años como tenía a los 45, así que dame esta montaña, le pidió a Josué para atacar. ¿Por qué? Porque no actuó de sus heridas, de pobrecito yo, de una necesidad, sino dijo, bueno, ok, pasemos estos 40 años, pero mi promesa, mi bien viene para mí. O sea, él también se enfocó en Dios y en su misión, lo que Dios les había prometido. Y te quiero nombrar 3 casos más que tienen que ver con la idolatría. Pero una idolatría diferente, escucha esto. No pongamos expectativas inalcanzables
en otras personas. No pongamos expectativas inalcanzables en otras personas. Tú tienes tu propia manera de ver la vida, tu esposo, tus hermanos, tus amigos, tu mejor amiga, tu jefe, tus compañeros, tus hijos, tu equipo de trabajo, tus compañeros del club, tu iglesia, donde sea que tú te desenvuelves. Las personas son diferentes. Entonces no pongas, si tú dices, yo por esta persona, una persona enferma, iría, la visitaría, oraría, le daría comida, lo cuidaría y la cuidaría, perfecto, pero cuando tú te enfermes no puedes esperar que todo el mundo haga eso, porque eso es lo que tú harías, pero eso no es lo que los demás hacen. Y eso no significa que ellos estén equivocados, significa que son diferentes a ti. Pero cuando tú le pones cargas a la gente y tú decides cómo deben actuar, tú le pones unas expectativas irreales. Pasa mucho en los matrimonios. Hay matrimonios donde por ejemplo, en mi matrimonio, mi esposa en diciembre, ella venía de una cultura de hacer una gran fiesta y llenar todo y regalarse a todo el mundo. En mi casa más bien era un tiempo tranquilo, muy familiar. Cuando nos unimos, él fue un shock porque ella esperaba que yo quisiera comprar regalos y tirar la casa por la ventana, en mi opinión. Y no se extrañó. Y para mí también era así como, ¿qué es esto? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Para qué? No tiene sentido. Esto no es diciembre, no se trata de esto. Al final, poco a poco nos fuimos ajustando y aprendiendo que sencillamente son expectativas diferentes. Si tú eres una persona que te gusta consentir a la otra, si tú realmente amas, hazlo por amor, no esperando que te retribuyan. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. No es que no puedas confiar en la gente, es que la gente te puede decepcionar. La gente hace las cosas diferentes a ti. Entonces no pongas expectativas en otros. ¿Por qué te vas a decepcionar? Porque tú no tienes derecho a poner expectativas en los demás. Ellos son como ellos son. Segundo, o octavo en este caso, pero en esta misma línea de idolatría, no pongamos expectativas inalcanzables en nosotros tampoco. Porque hay personas que creen que deben suplir y hacer una cantidad de cosas que a lo mejor son imposibles. El Cana era el esposo de Ana, y cuando Ana lloraba porque no podía tener hijos, él le dije, pero mujer, ¿qué importa que no tengas hijos? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos para ti? En la Biblia dice que Ana no dijo nada, pero yo creo que Ana pensó, no eres mejor que 10 hijos. Tú eres mi marido. Hijos son hijos. Yo quiero un hijo y un marido. Ni el marido me da lo que me da el hijo, ni el hijo me da lo que me da el marido. Yo quiero las dos cosas. Entonces no te pongo una expectativa de que tú tienes que darle a los demás cosas que tú no puedes dar. Ser realista. No que no puedas transformar, no que no puedas mejorarte, eso es diferente. No que no puedas servir a otro, no que no puedas aprender a hablar el lenguaje de la otra persona. No estoy hablando de eso, serán excusas entonces. Pero no pongas expectativas. Por ejemplo, las mujeres que quieren ser la mejor madre, la mejor ejecutiva, la mejor amante, la mejor vestida, la mejor amiga de todas sus amigas, la mejor deportista en el gimnasio, la mejor... Dios mío, las chicas Cosmo, como se acuerdan en la revista Cosmopolitan, que las mujeres eran perfectas. Yo no sé qué tan realista es eso. O si lo puedes lograr quizás con felicidad. O es posible que lo logres, pero quizás a costa de mucho sufrimiento. Entonces no pongas expectativas inalcanzables delante de ti porque te vas a decepcionar a ti misma o de ti mismo. No pongas expectativas en los demás inalcanzables, no pongas expectativas en ti inalcanzables. Y tercero, no pongas expectativas en Dios. No que no creas en Dios, sino que no pongas expectativas en Dios diciéndole lo que Él tiene que hacer. Por supuesto que nuestras expectativas están en Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Toda nuestra expectativa, nuestra fe está en Él, pero en la confianza de quién es Él. Pero a veces decimos, Señor, si tú me amas o porque tú me quieres, yo sé que tú vas a hacer que mi marido haga esto, esto y esto y que cambie. Te ruego que mi mujer sea que mis hijos hagan esto, hagan... Eso no funciona así. El Señor no es tu genio de la lámpara que cumple tus deseos. Entonces eso también es idolatría. No le pongas al Señor tus decisiones, luego te decepcionas incluso del Señor. Estamos hablando de la decepción. ¿Cómo tienes que lidiar con una decepción porque le pusiste expectativas a Dios que Dios nunca ha dicho en su palabra, que están en tu imaginación? Entonces tú pones expectativas en los demás, una forma de idolatría, porque lo estás exaltando más de lo que ellos realmente son, o de una manera diferente. Si pones expectativas en ti, estás poniendo expectativas irreales y estás causando una distorsión también. Y si las pones en Dios, pero bajo tus parámetros, también estás poniendo expectativas absurdas porque Dios no opera como tú. Dios es Dios. Es un acto, de hecho, no de idolatría, sino de irreverencia a Dios. Cuando vemos en la Biblia, cuando Lázaro muere y Jesús espera que muera y va luego al lugar donde estaba María y Marta, cuando ya estaba enterrado Lázaro, y Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es la verdad. Si Jesús hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto, Jesús lo hubiera sanado antes. Pero el Señor escogió quedarse
para que estuviera muerto, y a los 4 días de muerto, cuando ya hay día, porque estaba empezando el proceso de putrefacción, entonces lo resucitó porque quería hacer algo más grande. Entonces no pongas una expectativa en Dios, que si Dios existe, que si Dios es verdadero, que si Dios es real, Él tiene que hacer las cosas como tú lo dices. Es un acto de idolatría contigo misma o contigo mismo. Tú no eres Dios, Dios, Él es soberano. Y por último, de todos estos puntos, el punto 10 es perdona y perdónate. Perdona. Perdona a los que te han decepcionado. Y perdónate tú porque tú también has decepcionado a otros. Perdona tus reacciones. Yo no sé por qué hay personas que todavía creen que si no perdonan a alguien lo tienen bajo control. La única persona atada, si tú no perdonas, eres tú mismo. Más nadie. Yo te escuché una historia del pastor Joel Osteen que decía que en una oportunidad estaba jugando basquetbol con un amigo ya en sus 30 largos, ¿verdad? Y cuando van regresando a la casa, hacia donde ellos viven, él toma una vía mucho más larga. Y él le pregunta, ¿por qué tomas esta vía más larga? Y dice, no, para que mi ex, como tiene un auto deportivo súper hermoso, el tipo descapotable, así un convertible muy lujoso, dice, para que mi ex vea de lo que se perdió. Y estaba pasando por allá. Y luego el pastor dice que habían pasado 10 años que se habían divorciado, que se habían separado. Y él seguía pasando por allí para que su ex viera de lo que se estaba perdiendo. Es ese hecho de no perdonar, de no perdonarse, de seguir enganchados con un tema, ¿verdad? Y luego se enteraron de que luego se enteró de que 2 años antes la persona se había mudado a otro estado, ni siquiera estaba por todo eso. Entonces, eso es lo que pasa cuando nos enganchamos en nosotros. No se trata de ti. No pongas expectativas en las personas, no pongas expectativas en ti y no pongas tus expectativas como exigencias a Dios. Dios tiene sus expectativas, tú no tienes la mirada que Él tiene. Y tenemos el ejemplo de Jesús, en el Salmos 41:9 está hablando de Judas y dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó contra mí el calcañar, es decir, el talón del pie, ¿verdad? Para aplastarlo. Wow. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ¿se acuerdan que mojaba el plato de comida con el Señor? Así era el nivel de confianza. Y traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Y nadie lo sabía. No es que todo el mundo decía, que este es el villano que Jesús tomó. No, no, no. De hecho, en Juan 13:21 dice que cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, empezaron a mirarse todos y decir, Señor, ¿quién será? ¿Seré yo? O sea, ¿quién te va a entregar? Nadie sospechaba de Judas. El Señor sabía que era Judas, pero nadie sospechaba de él. Y en Mateo 26:49 nos narra que Jesús ya está en Getsemaní. Ya sabe que Jesús viene justo en ese momento donde la tercera vez que fue orando a Pedro, Juan y Santiago estaban dormidos y le dijo, ahora sí levántense, despiértense, ya viene el que me entrega. Y aparece Judas con todos los romanos, con antorchas y espadas. Y viene y se acerca y le dice, Judas a Jesús, salve maestro, es un saludo cariñoso. Y venía a entregarle, le da un beso, porque le había dicho a los romanos, al quien yo bese, ese es. Y Jesús le dijo, amigo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Imagínense la traición, el dolor de Jesús, que, como siempre digo, Jesús no era hipócrita. Si le dijo amigo es porque aún en ese momento lo sentía como su amigo. Yo creo que Jesús, lejos de sentirse ofendido, tuvo mucha compasión y dijo, si supieras lo que vas a sufrir por esto, ¿a qué has venido? Y dice, entonces le prendieron. Ahora, generalmente nos enfocamos mucho en quien nos decepciona, pero a veces se nos olvida que también nosotros hemos decepcionado. A lo mejor no del mismo modo como te han decepcionado a ti, pero de otra manera. Todos hemos decepcionado a alguien, a lo mejor ni nos hemos dado cuenta. Quizás hemos decepcionado a Dios con nuestra actitud. Quizás hemos decepcionado a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a algún amigo. Peor aún, quizás hemos decepcionado a nuestros propios hijos. Entonces, te repito la fórmula sumarizada, ¿verdad? No pongas expectativas inalcanzables en otros. No pongas expectativas inalcanzables en ti y no pongas tus expectativas, tu punto de vista, tu opinión como la ley para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Ninguna de esas tres acciones son la fórmula para que tú te decepciones. Pero cuando la decepción llega por esas razones, tienes que entender que tú la causaste, no son reales. Entonces, yo oro que Dios te dé fuerzas para tener tu duelo, para que llores todas tus lágrimas. Es importante llorar todas tus lágrimas, tomar tu tiempo. Si tú has sido decepcionado, tómate un tiempo, quizás ahora mismo si puedes, y piensa en eso. Reconoce tu llanto, reconoce tu rabia, reconoce tu frustración, reconoce la injusticia y déjalo salir.
No reprimas tus lágrimas. Deja que fluya. No caigas en autocompasión. No se trata de ti. Entonces luego perdona a la persona. Trata de perdonar, bendícele. Dice, bueno, Señor, si tú me has permitido que esto ocurra, es porque algo va a pasar. Es porque tú me vas a resarcir, porque tú me vas a defender. Y perdónate a ti mismo. No te caigas en la trampa de que habré hecho mal yo. Tengo que cambiarlo, por decirte, ¿será que cambio? Si cambio, si regresa, si hago esto, vuelve a mí. No, no necesariamente. Pudiera ser tu error, pero tú lo sabrías. Si no lo sientes así, es porque no es. Sencillamente son cosas que pasan. Como te dije antes, vivimos en un mundo caído. Entonces, llora tus lágrimas, perdónate, lava tu rostro, enderézate y sigue adelante. Este fue Eduardo Villegas por tu programa Para Vivir y te deseo una semana llena de bendición y hasta la próxima semana.